Hola, estimados estudiantes y padres de familia de la institución educativa Tupac. Les habla el profesor Pedro Morán y mis bendiciones a todos y que todo vaya bien en sus hogares. Estoy el encargado del área de matemáticas de los grados de primero, sección A y B. El video trata más que todo para la retroalimentación en el tema visto el día martes en televisión, que fue la medida de tendencia central. Puede ser que haya dudas, puede ser que haya inquietudes y este video lleva a ese motivo. Entonces, comenzamos. Entonces, las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que indican valores cuyo objetivo es resumir la información de un conjunto de datos. Y la palabra datos ya la hemos visto en las dos primeras semanas de Aprende en casa, que la primera clase fue sobre los datos, qué son los datos, su clasificación, ejemplos y sus tipos. En la segunda clase hablaron sobre la importancia de esos datos, dónde consigo datos y qué conlleva hacer con esos datos, agruparlo mediante el proceso de conteo y previo a la construcción del gráfico de barras, que la mayoría de estudiantes lo han trabajado y muy bien. Entonces, las medidas de tendencia central más conocidas son tres, las, como se le llama, bueno, las tres M's, la media, la mediana y la moda. Entonces vamos a explicar uno rápidamente. La media o la media aritmética se le llama, es el conjunto de datos que se obtiene sumando los datos, dividiendo el resultado entre el número total de ellos. La mayoría de las personas conocen la media como el nombre de promedio. También ese es otro nombre que recibe la media. Entonces, veamos. Eh, Ejemplo, vamos a ver rápidamente el ejemplo. Primer ejemplo dice: los tiempos en segundo que obtuvo entrenando Carla en la disciplina de natación fueron 32, 35, 36, 32, 33 y 34. ¿Cuál es el promedio de tiempo? Entonces, vamos a ver. Entonces, el primer dato que podemos sacar son los tiempos, su promedio. Esta palabra promedio ya me indica que es la media aritmética. Entonces, el símbolo es una X con un símbolo arriba, es igual. Necesito los datos, porque dice la suma de todos los datos dividiendo entre el total. Entonces, tengo que sumar 32 más 35 más 36 más 32 más 34 más 32 nuevamente más 33 y más 34. Entonces los vamos a dividir entre cuánto. Dice el número total de datos. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre 8. Entonces el promedio va a ser igual a que la suma. Y esa suma nos resultaría 268. Lo tengo que dividir entre 8 y nos resultaría un decimal que sería 33,5. Entonces, este resultado es el promedio de todos estos 8 tiempos que obtuvo Carla en la disciplina de natación. Entonces, la respuesta sería que Carla, su promedio de 32,5 segundos. Entonces, vamos al segundo tipo, que fue la mediana. Mediana sería el centro. O vamos a la teoría: la mediana es el valor que divide el conjunto ordenado de datos en dos subconjuntos con la misma cantidad de elementos. Digamos, mitad, mitad.
o el centro que está, o el valor que está en el centro. Entonces dice, es importante, si el número de datos es impar, la mediana es el dato que se encuentra a la mitad de la lista ordenada. Impar, los impares 1, 3, 5, así sucesivamente. Y el número de datos cuando es par, la mediana es la media de los dos datos que se encuentran a la mitad de la lista ordenada. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Entonces, ejemplo, hay la mediana del número de hijos de un conjunto de 9 familias. Entonces, el primer paso en la mediana es ordenar de menor a mayor. Entonces, el menor, profe, 1, bien. Profe, pero hay 1, 2, 3, 1. Entonces, ponemos los 3 unos. ¿Qué sigue después del 1? 2. ¿Cuántos 2 hay? 1, 2, 3, 4. Entonces, buscamos los 4 2 en forma ordenada. Van 7. Faltaría el 3 y el 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Justo con el dato de las 9 familias. 9 es impar o par. Es impar. Y es muy práctico para hallar impar porque es la mitad. Tiene que ver un dato exacto ahí. Entonces hacemos el truquito. 1, 1. 1, 1. 1, 1, 1, 1. ¿Quién está aquí? Entonces este fue la famosa mediana. ¿Sí? Mediana. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cómo se interpreta esto? Entonces, eso indica que el 50% de familias tienen menos de 2 hijos, mientras que el 50% más de 2. ¿Sí? Entonces es como si fuera aquí 50% y 50%. Repetimos, ¿cómo sería la respuesta? Entonces, el 50% de familia tiene menos de 2 hijos. Acá, el 50% de familia tiene más de 2 hijos. Más de 2 hijos, ¿sí? Porque está aumentando. Y acá está que disminuye, ¿sí? Menos de 2 hijos, el 50%. Más de 2 hijos, el 50%. Porque es la parte central. Y ustedes saben que 50 con 50, el 100%. Entonces, vamos con el siguiente. La mediana del número de hijos de un conjunto de 10. Primer paso, recuerden que es ordenar. Entonces ordenamos el menor, 1. Luego el número 2, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Hay 3? No hay. 4. Sí hay. 1, 2, 3, 4. 4. 4. 4 y 4. 4 de 4. 5. 1. Entonces, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 familias. A ver, vamos a ver, profesor. Usted dijo el truco, quito 1 a la derecha, 1 a la izquierda. 1, 1. 1, 1. 1, 1. 1, 1. Pero, profe, si yo quito estos dos, no hay nada. Entonces, viendo la teoría un poco más arriba, dice, si el número de datos es par, y ese es un número par, la mediana es la media, y ya hemos visto la media. La media es la suma de los datos dividido entre la cantidad. Entonces, veamos. Entonces, estos dos datos los voy a utilizar para la media. Digamos, la media de 2 con 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Sumar y dividirlo entre 2. ¿Y cuánto nos da? 2 más 2, 6. Lo tengo que ver. Nos daría el valor 3. ¿Qué significa? A ver, ¿qué significará? ¿Qué significará la moda?
sabiendo que aquí hay 50% y acá hay 50%. ¿Cómo sería? A ver. ¿Cómo sería? A ver. Entonces, cuando fue 2, solo el 50% tiene menos de 2 hijos. Porque el 2 es el centro. Y el 50% tienen más de 2 hijos. Entonces, ¿cómo sería aquí? Entonces, el 50% tiene, tiene menos de 3 hijos. El 50% tiene menos de 3 hijos. Y el otro 50% tiene más de 3 hijos. ¿Sí? 50 de 3 y 50 de 3 más y menos. ¿Sí? Entonces, esa fue la mediana. Ahora nos vamos a ver la última, que es la moda. La moda es el término que más se repite. Continuamos con la actividad o el reto de aprendizaje que dejaron en esa clase, que fue de consultar a nuestros compañeros de 15 amigos su estatura. Luego completarle en una tabla donde tiene 2 columnas, donde está el nombre, la estatura. Y las preguntas fueron las siguientes: ¿cuál es la estatura promedio? Si me hablan de promedio, tengo que utilizar la primer tipo, que es la media o media aritmética. ¿Cuál es el valor central de la estatura en tu grupo de amigos? El valor central, centro, y el centro es con la mediana. Y cuando te preguntan cuál es la estatura más común, digamos, el que la mayoría tiene, que implica decir el que más se repite, y eso nos habla de moda. Entonces, veamos con este ejemplo que he creado. Yo y la estatura de 11 amigos en mi época escolar. Entonces, ¿qué fue lo primero que me preguntaron? Promedio, la estatura promedio. Media. Valor central, mediana. Estatura común, moda. Entonces, vamos a resolver el más práctico y fácil, que es la moda. Entonces, la moda es el término que más se repite. Entonces vamos a un poco ordenar y lo más práctico para hacer las tres es ordenar de menor a mayor. Entonces tengo el menor 101,55. Tengo el siguiente es 1,58. El siguiente que sigue es 1,60, 1,65, 1,70 y 1,72. Entonces contamos: hay 1, hay 4, hay 3, hay 1, el mío, hay 1 también, y 2, un momento, 73. ¿Y cuánto tiene que, bueno, cuánto es el conteo? A ver, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, de 12 personas, ¿sí? 11 más incluido, 12. Entonces, vamos a ver. Entonces, la moda es el término que más se repite. Este es el método del conteo, ¿sí? ¿Recuerdan cuando en la primera clase de datos? Perdón, en la segunda clase, que fue el método de conteo, para luego un poco organizar nuestro gráfico. Entonces, el mayor, como vemos acá, es 1,58 centímetros. Entonces sería 1,58 centímetros. Entonces la moda sería el más común, digamos, la respuesta sería la estatura más común entre mis 11 amigos es de 1,58.
Vamos con lo siguiente, que entonces la mediana, lo que vamos a hacer con nuestra tabla que hemos hecho el método de conteo con el total de 12. Entonces lo que vamos a hacer es desarrollar por el primer método, que es ordenar, pero la pregunta es qué haremos cuando sean bastantes datos. Entonces lo que vamos a hacer es el truco siguiente. Vamos a comenzar con unos pequeños. Entonces acá tenemos un grupo de 5 datos, que el 5 es impar, 4 datos que es par. La teoría o el truco que le voy a enseñar es que vamos a dividirlo. ¿Cómo así? ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Cuando es impar, lo vas a sumar más 1 y lo vas a dividir entre 2. ¿Y cuánto me da? 6 entre 2 queda 3. Ahora, ¿qué significa este 3 en este truco que hemos hecho con los números de datos más 1 entre 2? Es que este 3 no es la respuesta, es la ubicación más que todo, o el lugar que va a tener el valor o la respuesta, el lugar 3. ¿Quién está en el lugar 3? 1, 2. Este va a ser la famosa mediana, el que está en el centro de estos 5 datos. Ahora vamos con el ejemplo que está un poquito más abajo, que tiene 4 datos que no lo vamos a sumar más 1, sino directamente lo divide entre 2. ¿Cuánto da? 2. Pero profe, acá se tenía que utilizar la media, pero para hacer la media necesito 2. Ah, ya. ¿Quién le sigue al 2? El 3. Entonces vas a ubicar el valor de la división más el que sigue. ¿Quién está en la ubicación 2? 1, 2. Combinación 3, 5. Entonces la mediana va a ser la media aritmética, que es 4 más 5 entre 2, que es 9 medios, y esto da 4,5. entonces vamos aquí. En nuestro problema tenemos ¿cuánto? 12. Profe, entonces usted nos dijo cuando esto es par, que lo vas a dividir entre 2 y lo vas a ver el resultado que da 6, y le tienes que sumar el siguiente, 7 más 1. Y estos dos números, profe, usted me dijo que lo tengo que ubicar. ¿Y cómo lo ubico? ¿Tengo que ordenarlo? No. Entonces vamos por aquí. Del conteo que he hecho, cuento de forma de menor a mayor los palitos que he hecho para el conteo. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién es 6? Entonces la posición 6 va a ser 1,60. Ahora, profe, posición 7. Haya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Profe, nuevamente 1,60. Entonces ya tengo mis dos ubicaciones, que son estas 6 y 7, que son las que me salieron aquí. Y vamos allá a la mediana con el promedio. La mediana va a ser igual a la suma de estos dos números, y lo tengo que dividir entre 2, y esto me va a resultar 3,20 entre 2, que da 1,60. entonces el 50% tiene, como si la respuesta tiene menos de 160 metros de estatura, y el 50% tiene el 1,60 más de estatura.
Ahora nos faltaría el promedio o la media aritmética o la media. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya ese es un poco más práctico, que es sumar todos los 12 datos. Bueno, aquí me resultó 19,46. Yo tengo que decir que esta sea la respuesta. No, lo que tengo que hacer para hallar la famosa promedio o media aritmética, que su símbolo es así, dividirlo entre ¿cuánto? Dividirlo entre 2, porque es la cantidad de datos, y esto me resultaría 1,62. Entonces el valor promedio de estatura de estas 12 personas es de 1,62 m. Entonces vamos a dar las conclusiones finales o las ideas fuerzas en nuestra clase. La moda, lo que más se repite, lo más común. La mediana, la parte central. Y lo que hemos visto es que tenemos que utilizar el truquito por cuando son bastantes datos, pero cuando son pocos sí se puede ordenar de menor a mayor. De menor a mayor, recuerde siempre la mediana de menor a mayor, y ahí se ubica la parte central, si es par o impar. El truquito, recuerden que es para las cantidades altas, números, digamos, bastantes números que hay que ordenar, y hay que buscar el camino más práctico. Entonces la técnica que hemos visto aquí es cuando es impar, cuando es par. Lo que me salga cuando es impar se le suma 1 y se lo divide entre 2, y la respuesta es la ubicación o el lugar. Y acá directamente cuando es par se divide entre 2 el número de datos, y la respuesta ubico el siguiente también, el 2, 3, profe, si acá salía 4, 5, si acá salía 7, 8, así sucesivamente. Entonces en el problema fue 12 entre 2, par, no se le suma 1, 2 entre 2, 6, y les sigue el siguiente, 7, no se buscaba estos dos. ¿Dónde lo ubiqué? Aquí, contando de menor a mayor. Esto tiene que estar ordenado de menor a mayor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, que fue aquí. Y justo fue el mismo, 6 y 7. Profe, si acá hubiera salido 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces sería el 170. Profe, me salió el 3. Ya, 1, 2, 3, 158. Profe, me salió el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 160. Seguiría. Profe, me salió el 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 175. Entonces así es un poco más práctico también, para no hacer bastante. Igual va a salir. Entonces y el promedio, que es el más práctico. La media es sumar y dividir entre la cantidad de datos. Entonces ese fue un poco la retroalimentación de esta actividad. Recordar que estamos para guiar a todos los estudiantes para cualquier duda o consulta. Entonces nos vemos a la siguiente clase.